activa la fosfolipasa C, y esta fosfolipasa C utiliza al PIP2 como sustrato para producir los dos segundos mensajeros, el glicerol, el trifosfato inositol. Estos dos, también ya debemos tenerlo claro, se encargan de aumentar el calcio citosólico. Y eso va a llevar entonces a que se produzcan algunas respuestas a nivel endotelial, principalmente a nivel del endotelio, ¿no? Vamos a ver que hay una contracción del endotelio, una producción del endotelio de dióxido nítrico en una posterior diapositiva. Pero este es el receptor más involucrado en lo que es la respuesta inflamatoria. El receptor H2 ya no está acoplado a una GQ, sino a una proteína GS, y al activar a esta enzima produce entonces el AMP cíclico, este es el segundo mensajero. Esta respuesta hace de que en el músculo liso se produzca una relajación. Cada vez que el AMP cíclico aumenta en el músculo liso, este se va a relajar. Entonces eso sería su respuesta en general. Perdón. ¿Sí? Sí, buenas noches. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, sí. Sí. Sí, no hay problema. A las 7 de la. Sí, yo voy a estar antes, no se preocupe. ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde lo ubico? ¿En qué parte lo ubico? El auditorio. Ya, yo estoy por ahí. Por ahí estoy. 10 para las 7. Ya, no hay problema. Entonces, decíamos que el receptor H2 iba a generar MP cíclico y eso hace que el músculo liso se relaje. Ahora, este receptor H2 también se encuentra en la mucosa gástrica, eso lo van a ver posteriormente en otro semestre, y el aumento del AMP cíclico ahí activa la secreción de ácido clorhídrico, otra respuesta en otro tejido. A nosotros nos interesa un poco más lo que sucede a nivel del receptor H1, ¿no? Y la respuesta endotelial que se ocasiona a nivel del H1, que lo vamos a comentar mejor con la siguiente diapositiva. Hay otros subtipos de receptores, un poco menos frecuentes, menos importantes, el receptor H3, que va a estar acoplado a una proteína GI, va a disminuir el flujo de calcio, sobre todo en el bronquio, de manera que también lo va a relajar, y un poco en el estómago, disminuyendo la motilidad también de este órgano, ¿no? Y algo la secreción de ácidos. Y el receptor H4, ¿no? Acoplado a una GQ para aumentar la liberación de leucotrienos a partir de los mastocitos, por ejemplo, en el endotelio aumentando la expresión de las moléculas de acción. Perdón. Sí, sí. Ya, ¿qué hora más o menos? Ya, está bien, está bien, está bien. De todas maneras, el celular ahí nos comunica. Ya, ahora voy a estar ahí, pero voy a Bueno, y la expresión un poco también de quimoquinas, los tejidos inflamados para la quimioterapia. A ver, esta figura nos va a ayudar a recordar un poco más de precisión lo que hace la histamina, ¿no? Como parte de la respuesta inflamatoria clásica, esto es lo que se llama la respuesta inflamatoria clásica. Aparte de eso, la histamina tiene otras acciones en inflamación, pero lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Este es un mastocito, célula cebada que está en los tejidos, y ahí se forma la histamina, ¿no? A partir de un aminoácido que se llama histidina, hay una descarboxilación y se forma la histamina, y se acumulan unos gránulos de secreción. Cuando se une a la superficie del mastocito una inmunoglobulina, saben que ahí parte de la respuesta de defensa es la producción de inmunoglobulina, se une, y luego a esa inmunoglobulina se une un alergeno, como los asmáticos o los que tienen rinitis alérgica, ¿no? Una sustancia extraña, o algún otro antígeno. Entonces el mastocito, en respuesta a esa unión, ¿no? Aumenta la permeabilidad al calcio y el mastocito se desgranula, libera la histamina que tiene almacenada. Entonces este mastocito, célula cebada, libera la histamina hacia los tejidos circundantes.
una de las primeras respuestas se va a producir a nivel de las células endoteliales. Acá está el vaso sanguíneo, vemos claramente que es un capilar, y ahí están las células endoteliales que forman la pared del vaso sanguíneo. Entonces, cuando la histamina se une a sus receptores H1 que están ahí en la célula endotelial, acá está el receptor H1, acá está la histamina, el receptor correspondiente, en una membrana celular de una célula endotelial, se va a activar la proteína GQ, lo que dijimos, bueno, la GQ, la fosfolipasa, todo esto de acá, y va a aumentar el calcio. Al aumentar el calcio, dentro de las células endoteliales también hay algunas fibras de actina, de miosina, no es músculo liso, pero tiene sus fibras contráctiles, y la célula endotelial se va a contraer. Hay una contracción endotelial como primera respuesta. Si se contrae el endotelio, si se contrae esta célula, las uniones estrechas se separan. O sea, si esto se contrae y se acorta, y esto también, entonces queda un espacio aquí, un orificio por donde va a escapar parte del plasma, ¿no? Es decir, va a salir agua, proteínas, como el fibrinógeno y los electrolitos. Y eso va a hacer que se produzca aumento de líquido en el espacio intersticial, y a eso le llamamos edema. Este edema es un edema duro, ¿no? Es un edema que como uno le pone el dedo, siente que hay una resistencia, porque es un tejido que está inclusive distendido, dilatada, ¿no? Digamos que la zona está aumentada de volumen y endurecida. Está dura porque hay proteínas, es diferente del edema de los que tienen falla cardíaca. Ustedes le colocan el dedo en la región pretibial, en la pierna, ¿no? Por delante de la tibia, le colocan el dedo a una persona que tiene falla cardíaca, también está edematizada, también hinchada, se ven sus piernas hinchadas, pero le ponen el dedo y se forma un huequito que se llama fobia, es un edema blando, es solamente por agua y electrolitos. En cambio aquí se escapa el fibrinógeno, se escapan las proteínas y el edema es duro. Sucede en una quemadura, ¿no? En una picadura de un insecto, ¿no? Se produce un edema duro en una infección, ¿no? Una zona que está infectada, hay celulitis, ahí también hay edema de tipo duro, ¿no? Bueno, entonces la razón del edema, que es una de las 4 respuestas de la inflamación, es la salida de plasma desde la sangre hacia el espacio intersticial. ¿Y eso a qué se debe? A la contracción endotelial. ¿Y por qué se contrae el endotelio? Porque la histamina aumenta el calcio dentro del endotelio, y eso lo hace actuando en su receptor H1. Esa es la primera respuesta. Ahora, la segunda respuesta es que esta misma célula endotelial forma óxido nítrico. El proceso lo tienen ustedes en una diapositiva, en su documento lo tienen, hay una diapositiva ahí de color medio verdoso donde les explicamos cómo sucedía eso, de revisarlo. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente el calcio dentro de la célula endotelial, aquí, la célula endotelial, se une a la calmodulina, y ese complejo calcio-calmodulina va a activar a una óxido nítrico sintasa, y entonces se va a formar el óxido nítrico a partir de la arginina. El óxido nítrico formado en la célula endotelial sale, porque es liposoluble, sale y se dirige hacia las células de músculo liso que están ahí al ladito, hacia las células musculares lisas que forman la pared de la arteriola. El óxido nítrico, por la vía del GMP cíclico, ¿no? y la activación de una miosina fosfatasa, defosforila la miosina no se puede unir con la actina, y el músculo liso se relaja. Entonces, el óxido nítrico tiene la función de relajar al músculo liso de la arteriola. Al relajarse el músculo liso, la arteriola se dilata, y si se dilata, llega más sangre, ¿no? Entonces, si hay una vasodilatación, ¿no? En la arteria, llega más sangre, entonces la zona se pone roja, porque hay más sangre, y se pone caliente, porque también llega un volumen mayor de sangre que tiene la temperatura corporal. Entonces, esos son 3 de los signos, todos saben, creo, de la inflamación, de los signos clásicos de la inflamación, ¿no? O sea, edema, también le llaman tumor, ¿no? ¿Qué más? La vasodilatación produce enrojecimiento, también se llama rubor, ¿no? Y la zona se pone caliente, calor. Ahí están 3 de los signos clásicos de la inflamación que todos sabemos. Aparte de eso, hay terminaciones nerviosas. En todos los tejidos hay nociceptores, terminaciones nerviosas. Esas terminaciones nerviosas tienen sus membranas celulares, así como acá. No es el endotelio, pero sí, imagínense que esto fuera un tejido nervioso, unas terminaciones nerviosas, ¿no? Están ahí en los tejidos inflamados. Entonces la histamina produce un aumento del calcio, y el calcio despolariza, y al despolarizar entra sodio y se produce un potencial de acción. Ustedes han estudiado eso ya, y al producirse un potencial de acción, entonces el tejido nervioso, ya no estamos hablando de endotelio, sino una terminación nerviosa, imaginémonos por acá, se activa
se produce una onda de negatividad, ¿no? Que camina, llega hasta la médula, de ahí sube a la corteza y se experimenta dolor, que es el cuarto signo de la inflamación. ¿Ya? Entonces tenemos el tumor o edema, tenemos el rubor y el calor, que es por la vasodilatación, y tenemos el dolor, que es por la activación de un receptor H1 en una terminación nerviosa. Pero la histamina hace algunas cosas más. No lo hace ya directamente por el calcio. La histamina, este es su principal mecanismo de acción, que la fosfolipasa C y otra cuestión que ya más o menos sabemos. También el receptor de histamina puede activar al factor nuclear kappa de tipo beta, al NF-κB. El NF-κB es un factor transcripcional que, por ejemplo, en el endotelio va a hacer que se expresen las ICAM o las BCAM, estas moléculas de adhesión, ICAM, eso se van a expresar acá en el endotelio. Al aparecer las moléculas de adhesión, también sabemos que los neutrófilos se van a pegar a las moléculas de adhesión y luego se van a escapar, ¿no? De arterias y se escapan. Entonces ayuda a la migración de las células inflamatorias la histamina, ¿no? Lo hace expresando moléculas de adhesión. ¿Qué más? En las células secretorias, ¿no? Hoy han hablado un poco de EPO, pocos que han hablado, bueno, tienen que participar más, es importante. Bueno, las células de la mucosa bronquial, imagínense que esto sea las células de la mucosa del bronquio. Todas nuestras vías respiratorias secretan moco. La nariz, la trompa de Eustaquio, la laringe, la tráquea, los bronquios secretan moco para mantener húmeda a nuestras vías respiratorias. Entonces, cuando hay histamina, entonces aumenta esa secreción de moco. Al aumentar el calcio, entonces las vesículas que contienen el moco aumentan su liberación y eso en un paciente asmático, alguno habrá sido asmático, conoció un asmático, ese aumento de moco ayuda a la obstrucción bronquial. El asmático no solo se muere porque se puede contraer mucho su bronquio por la contracción del músculo liso, sino porque como secreta mucho moco en sus bronquios se pueden formar tapones, ¿no? Que obstruyen las vías respiratorias y se muere, pues, ¿no? Ya no ventila, ya no oxigena, se puede morir. Eso sucede. Ya son casos graves que están en la UCI a veces y el paciente a veces no sale. Con un tratamiento apropiado, el asmático pues supera esa etapa de la niñez generalmente o de la pubertad y luego se le quita generalmente el problema. No siempre, pero la mayoría de veces se le quita. Bueno, entonces, ¿qué son los antihistamínicos? Los antihistamínicos son medicamentos que, a diferencia de otros fármacos, actúan como agonistas inversos. A ver, tratemos de tener clara acá la idea. Los resultados de los exámenes son malos en general, jóvenes. En general, hay por ahí algunas excepciones. Hay que mejorarlos, ¿ya? Ha ayudado un poco sus diapositivas, le he dado por un medio punto en promedio sobre su nota, ¿no? Les ha ayudado también su exposición a lo que han expuesto, la mayoría de la exposición, y lo que han hecho su práctica, pero las notas del examen están mal, tienen que mejorar, ¿ya? Entonces, no ha estado como para tener notas tan bajas. Bueno, en todo caso, decíamos que los medicamentos pueden actuar como agonistas. Un agonista, como la histamina, que no es un medicamento, pero un agonista, cualquier fármaco que sea un agonista completo, se une solo a la forma activa del receptor. Al unirse solo a la forma activa del receptor, entonces hace de que esta respuesta aumente mucho y se produzca pues lo que es la vasodilatación, lo que es la contracción endotelial. Un agonista se une solo a la forma activa del receptor, ¿ya? Solo a la proteína GQ. Un antagonista se une por igual a las dos formas del receptor. La forma activa está con proteína GQ y la inactiva está con proteína G0. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando hay un agonista, se une solo a la forma activa del receptor y se produce esto. Pero cuando hay un antagonista, se une al receptor que está con GQ y en la misma proporción al que está con GI o G0. Si se une por igual, 50% del medicamento se une al GQ y el otro 50% al que tiene G0, entonces, ¿qué va a pasar con la fosfolipasa? Que está como que lo quieren convencer dos personas diferentes, uno lo jala y el otro también. La GQ le está diciendo actívate y la G0 inhíbete. Entonces la fosfolipasa C se va a paralizar. Ni se va a activar ni se va a inhibir. Entonces no va a producir ninguna respuesta. Entonces los antagonistas no aumentan la actividad biológica del tejido, ni la aumentan ni la disminuyen. No dejan que actúe el modulador normal y
paralizan al segundo mensajero o a la enzima, ¿no? Uno le dice actívate, otro le dice inhíbete a la fosfolipasa. La fosfolipasa no puede ser ninguna de las dos cosas, queda paralizada y el tejido ni se activa ni se inhibe, permanece indiferente. En cambio, los antihistamínicos son agonistas inversos. ¿Qué cosa? Acá tengo en inglés, pero se entiende claramente. ¿Qué cosa es un agonista inverso? Es el que se une solo a la forma inactiva del receptor, no se une a la forma activa. En otras palabras, solo se une a G0, no tiene que ver con GQ, solo hace que funcione G0. Si funciona G0 o una GI, ¿qué va a pasar? Entonces no va a haber nada de esto, no va a haber nada de calcio. Si no hay nada de calcio, no va a haber contracción endotelial, no va a salir nada de plasma, no va a haber quimiotaxis, no va a haber vasodilatación. Y eso se nota un poco cuando ustedes toman un antihistamínico, ¿no? Cuando uno está con un resfrío, se ha resfriado, fastidioso porque a veces viene un moco que parece agua, que te fastidia, no te saca un papel, un rollo, papel higiénico y sacándose la nariz. Entonces toma un antihistamínico y si el antihistamínico es eficaz, de repente la nariz se seca, se secó. No tiene ni siquiera el moquito que debería tener normal, un poquito, parece que está totalmente seca, ¿no? Entonces eso se debe a que el antihistamínico es un agonista inverso. Quiere decir que bloquea todo lo que es el aumento de calcio, ya no hay salida de plasma, ¿no? se reduce el edema, no hay vasodilatación, no se produce liberación de moco, se secó totalmente la mucosa. Entonces, esas son las características de los antihistamínicos. Casi todos los medicamentos que existen o son agonistas o son antagonistas, ¿no? O estimulan con GQ o se unen por igual a las dos, GQ, G0. Pocos, como los antihistamínicos, estamos hablando del medicamento, los antihistamínicos son agonistas inversos. Pocos medicamentos, 2, 3, hay pocos ejemplos de este tipo. Uno de ellos son los antihistamínicos. ¿Qué beneficios tiene el antihistamínico? Bueno, cuando se une a su receptor H1 puede hacer dos cosas. La principal es controlar la inflamación, es disminuir la inflamación, sobre todo de origen alérgico, ¿no? Cuando es alérgico a la penicilina, que no sé cuántos, la histamina se libera y se produce vasodilatación y se produce edema, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? O le picó una abeja y era alérgico, también se puede chocar, le baja la presión por vasodilatación y una serie de cosas. Entonces lo principal que hace es disminuir la inflamación de origen alérgica, la rinorrea, la congestión, las secreciones, todo lo que tiene que ver no con resfrío, hay gente que estornuda por cualquier cosita, estornuda, rinitis alérgica, ¿no? Todo eso tiene que ver con el TH1. Pero además, acá hay otra flecha, dice que bloquea el factor nuclear kappa de tipo B. O sea, la histamina estimula, el antihistamínico bloquea la activación de esto. Entonces disminuye, ¿no? La presentación de los antígenos, no hay moléculas de adhesión, o sea, la BCAM, la ICAM, esto que decíamos que ayudaba, que no hay, eso tampoco, no hay quimiotaxis, no hay citoquinas proinflamatorias. Entonces, no debemos pensar que los antihistamínicos solamente controlan los 4 signos de la inflamación, que el tumor, el rubor, el calor, ya, eso sí hacen, pero además tienen otros efectos como bloquear las moléculas de adhesión, disminuir la liberación de neurotransmisores porque bloquea el calcio, la disminución de secreciones, también porque bloquean la entrada de calcio, como dice acá, bloquean los canales de calcio. Al bloquear los canales de calcio, para que una célula libere algo, tiene que haber calcio. Para que una neurona libere algo, para que el mastocito, tiene que haber calcio. Si no hay calcio, esto no se libera. Como esto bloquea los canales de calcio, ya no se liberan secreciones, disminuye el moco, disminuyen varias cosas. Estos son los efectos beneficiosos de los antihistamínicos. Ahora, tipos de antihistamínicos. Estos son los más viejos, clorfenamina y difenhidramina. Son viejísimos, tienen más de 50 años, la clorfenamina, un medicamento muy antiguo, que se viene usando todavía, existen ampollas de clorfenidramina, tabletas, y la difenhidramina que está como parte de varios medicamentos como el Panadol antigripal. Entonces compra un sobrecito de Panadol antigripal, ahí dice paracetamol, difenhidramina y dice pseudoefelina. Esos son sus componentes. Está ahí. Y ahora lo han popularizado últimamente, ¿no? Como si fuera un medicamento nuevo. La televisión, ¿qué dice? No uses benzodiazepina, ¿no? Duerme como un bebé, dice. No te dopes, no te pepees, ¿no? Usa Big Z y duerme como un niño que no sé cuánto. ¿Qué es la Big Z? Es difenhidramina. Un medicamento viejísimo cuyo efecto adverso es producir sueño. Una característica de los antihistamínicos, cuando se bloquea el receptor H1 en el sistema nervioso,
hay sedación, hay tendencia al sueño. Entonces, lo presentan como si fuera un fármaco que recién ha salido, que lo han descubierto recién. Es un medicamento muy antiguo que siempre ha producido sueño, ¿no? Sino que para que no uses pues diazepam y esas cosas que pueden producir adicción, tolerancia, la difenhidramina. En realidad es un efecto adverso del medicamento lo que se está utilizando. Debían decir la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que duermes como un niño, ¿no? Pero te levantas medio mongol. ¿Por qué decimos eso? ¿No? ¿Por qué decimos eso? Porque la difenhidramina, recuerden esto, tómenlo a gracia mucho, estoy de acuerdo, pero recuerden, es importante, y siempre sucede, siempre te muestran el lado bueno, como en todo, ¿no? Casi todas las personas no van a mostrar primero el lado malo, muestra el lado bueno, ¿no? En todo caso, la información del medicamento, los visitadores médicos o lo que sea en la televisión te dicen la cosa bonita, no te dicen los efectos adversos o lo malo que puede tener. Entonces, estos medicamentos antihistamínicos producen sueño, pero también alteran la función cognitiva. Eso quiere decir que no piensas normalmente, como que tu pensamiento se torna más lento, tus ideas no fluyen con la misma velocidad, ¿no? Hay un deterioro cognitivo, se llama eso. Y aparte alteran el rendimiento psicomotor, también no coordinas tan bien, ¿no? Como lo que sé cuando se ingiere un poco de bebida alcohólica. Entonces, eso también son efectos adversos, ¿ya? Pero no lo dicen obviamente cuando lo mencionan en la televisión. Bueno, en todo caso, estos son antihistamínicos de primera generación, penetran la barrera hematoencefálica, ese es su problema, ingresan al sistema nervioso central, bloquean el receptor H1 y entonces producen somnolencia, producen sueño. Se inventaron entonces, se buscaron nuevos antihistamínicos que no tuvieran este efecto adverso. Entonces apareció la loratadina y apareció la cetiricina. Estos dos tenemos, ustedes los han usado, los han escuchado alguna vez, hay cetiricina y hay loratadina. ¿Cuál es la diferencia con estos de acá? También son antihistamínicos, H1, ¿no? También son agonistas inversos, pero son más potentes, o sea, tienen un efecto un poco más intenso, tienen una vida media más larga. Entonces la cetiricina, por ejemplo, clorfenidramina se usa cada 6 horas, esto se usa cada 12 horas, y la loratadina se puede tomar una vez al día, cada 24 horas. Y no producen tanto sueño como estos. Alguien dijo que no producen sueño, no es cierto, sí te pueden producir sueño, pero poquito, o sea, generalmente el efecto es pequeño, porque penetran poco la barrera hematoencefálica, ¿no? Su estructura les dificulta ingresar al sistema nervioso central. Y luego alguien dijo, vamos a modificar estas moléculas para hacerlo más potentes, y aparece la desloratadina, que ustedes ven, es un cambio de nombre básicamente, es la misma molécula que está un poco modificada, y la levocetiricina. Hay levocetiricina, que es un poco más cara, ¿no? Y a diferencia de la cetiricina es un poco más potente, ¿no? La duración puede aumentar también un poquito, pero sobre todo la potencia es un poco mayor. Igual no cruzan mucho la barrera hematoencefálica, no producen mucho sueño. Porque hemos dicho que el que usa estos medicamentos, ¿no?, de manera continua puede tener problemas pues, en su rendimiento cognitivo, porque hay efectos adversos de los antihistamínicos, no solo en su mismo receptor H1, sino en otros receptores. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando bloqueas el receptor H1 en el sistema nervioso central, disminuye la neurotransmisión, ¿no? Produce sueño, disminuye la función cognitiva, el rendimiento psicomotor, pero incrementas el apetito. Entonces, existe un jarabe que antes se usaba mucho, ¿no? Un tónico para los niños, ¿no? Pues el niño no quiere comer, dice, no tiene apetito, no está flaco, no come, para corriendo como loco, gasta energía y no come, ¿no? Y encima no se quiere dormir rápido, es medio eléctrico, está que juega, fastidia y no duerme temprano, ¿no? Entonces, hay un jarabe que tiene ciproheptadina, ¿ya? El nombre comercial es Welto. Entonces, es unos frascos así. Entonces, a los niños hay que darle, dale a tu niño. Antes hasta los pediatras lo recetaban. Pero te causa mucho sueño. ¿Causa sueño? A mi hermanita le dan y se queda seca. Entonces, ¿qué hacía? Pobre tu hermanita, ¿no? Ahora explícale a tu mamá que no le des a tu hermanita. ¿Por qué razón? Te dicen, dale por la noche. Ya le dan en la noche, se duerme como una piedra, ¿no? Es como el biseta. Al día siguiente se despierta, ¿no?, con apetito. Algunos tienen bastante, ¿no? Comen como caníbales. Pero ¿cuál es el problema? Lo que dice acá, pues. Y eso es lo que ha hecho que el Welton ya no se use.
está contraindicado el niño, porque deteriora la función cognitiva. Va al colegio, no va a aprender nada. Lo vuelve medio torpe, digamos, por no usar el término bruto, porque el bruto se escucha feo, ¿no? Le da más apetito. Le da más apetito, pero su función cognitiva se deteriora. Dime. Profesor, hay uno también que es emociones todo. Así es. Esa es otra cosa. Si no tiene ciproheptadina, porque a veces lo mezclan, no hay problema. Porque aceite de hígado de bacalao, eso no, porque tiene ácidos omega. El problema acá es el antihistamínico. Si le han agregado el antihistamínico, entonces eso es perjudicial. Si solamente es tiene vitamina B12, extracto de hígado, no sé qué vaina, eso puede ser útil, ¿no? Parcialmente útil, pero no tiene el efecto perjudicial del antihistamínico. ¿Ya? Lo importante es que no tenga el antihistamínico, ¿ya? Que no tenga el antihistamínico. A ver, avancemos por. A ver, ya quedó la idea de que el antihistamínico puede ser peligroso. Por eso y por otras cosas más, ¿ya? Hay que tener cuidado con los antihistamínicos en los viejitos. ¿Por qué en los viejitos? Dime. Ese tónico para el apetito que se llama Eliton. El Eliton es una mezcla de vitaminas y minerales. Es como el daña mineral y otras vainas iguales que esas. O sea, eso no tiene tampoco, por eso tienes que buscar. Eso no tiene ciproheptadina, ¿no? Es una mezcla nada más, pero debes buscar siempre si está o no está la ciproheptadina, ¿ya? Porque se dice Eliton compuesto, Eliton plus, ¿ya? ¿Qué le han agregado? El embrutecedor, o sea, le han agregado la ciproheptadina. Hay que tener cuidado, ¿ya? Bueno, a ver. En los viejitos, tengan cuidado, para que se acuerden, en los viejitos hay que tener cuidado con los antihistamínicos, porque el viejito se le quita el resfrío, pero se incrementa la sequedad de la boca. Tiene efectos bloqueadores muscarínicos los antihistamínicos, entonces la boca se puede secar. O sea, tiene efectos opuestos al parasimpático. Si es viejito o viejita y ya no orina muy bien, el detrusor se va a relajar, retención urinaria, ¿no? Y puede tener un poco de taquicardia porque bloqueas el parasimpático y predomina el simpático. Entonces, son efectos anticolinérgicos, son efectos por bloqueo de receptores muscarínicos, como si fuera atropina, es un antagonista de los receptores muscarínicos. Además, se puede unir a receptores alfa, otra vez cuidado con los viejitos, le puede bajar la presión, le pueden mareos, por ahí se cae, ¿no? Y un poquito de taquicardia, refleja porque la presión baja. Cada vez que la presión baja, aumenta la taquicardia. Y el bloqueador de la serotonina, como aquí que bloquea el receptor H1, puede producir entonces un aumento del apetito, ¿no? Potenciar este aumento del apetito que habíamos dicho que producían estos antihistamínicos. El efecto más perjudicial, por el cual estos medicamentos desaparecieron, ojo, astemisol y terfenadina, ya no hay. Hubo en algún momento astemisol y terfenadina, pero ya no están disponibles, ya no se venden. Recuerden eso siempre, jóvenes, de los medicamentos nuevos. Por eso dicen, no todo lo nuevo es mejor. Porque al ser nuevo, es un medicamento que parece mejor que el anterior, pero no sabemos sus reacciones adversas. Todo medicamento tiene efectos adversos. Entonces, de acá se relacionaron mucho con un bloqueo de los canales de potasio cardíacos. Al bloquear los canales de potasio, entonces la repolarización se enlentecía y se producían arritmias ventriculares, ¿ya? Que podían ser graves y llevar a la muerte de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las arritmias de tipo ventricular, ¿sí? Bueno, en todo caso, este es un efecto adverso peligroso. No lo tienen prácticamente estos de acá, es muy raro que lo tengan loratadina, pero sí lo tenían el astemisol y la terfenadina, y por eso lo sacaron del mercado. Astemisol y terfenadina. Ya no hay, no están, lo retiraron del mercado porque se murieron algunas personas. El problema es ese, que esperan a que la cosa se ponga fea y recién lo retiran, ¿no? Un poco rico. Bueno, y vamos a terminar con los antitusígenos, ¿ya? Las clases son cortas, antitusígenos, y algo de mucolítico, pero lo han expuesto razonablemente sus compañeros.